Alicia, con lo que tú consideras que cómo llegamos ayer, para que después nos metamos en lo que ocurrió ayer, Lorenzo. Y tú nos expliques, yo te voy a preguntar, ¿qué se aprobó ayer? Sin problema. ¿Qué es el Sistema Nacional de Justicia? ¿Qué significa esta justicia, comillas? ¿Es justicia indígena o todo? Pero primero voy a preguntarle a Alicia, o sea, primero los saludo a los dos, y hoy día Harry Jürgensen dice una cosa, dice, hemos perdido mucho tiempo en discusiones que no sirven para nada, que se discutió hasta ayer, claro, ¿qué día? El lunes, cuando se discutió todavía los 2/3. Tu sensación, sales Andrés Quintana, Alicia, sales como Andrés Quintana. Chupeta, lo cambio. Sí. Ya, muy bien. Vamos en vivo, ¿no es cierto? A mí se me olvida que después, se me olvida, porque como cuando yo grabo, nunca grabo video, se me olvida que esto es con video. Sí, pues, entonces hago gestos y cosas raras. Sí, pues, pero... sí, yo también he tenido que ser hiperkinético, también he tenido que irme acostumbrando a ser más... Mi madre decía que tenía piduyes en el poto. Somos 8 hermanos y yo era el más inquieto de todos. ¿Pero el mayor, menor, del medio? No, yo soy el sexto. Ya, te criaste solito ya. Y yo me crié solo, yo me fui del colegio y me fui a Villa y no volví nunca más. O sea, de alguna manera yo armé mi vida bastante solo. Porque todo el resto de mis hermanos se quedaron acá, excepto uno que está en Alemania. Pero todos se... Oye, un tema, Alicia, ¿te parece que tú hagas como la visión general? Porque así hacemos el contrapunto y yo me meto más en el detalle de lo que de la cosa más técnica, ¿les parece? Sí, pues eso pensaba yo. Yo voy a preguntarle a Alicia después que los presente. Permiso, atentos, vamos a ir al aire. La Cámara Chilena de la Construcción y el... Bienvenidos a un nuevo programa siguiendo la convención, miércoles 16 de febrero. Increíble, el programa número 17. Las semanas pasan rápidamente. Es un esfuerzo Radio Conquistador Retro Lagos en sus tres frecuencias, 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue. Sí, hemos sabido que estos días muchísima gente ha venido a Puerto Varas en fin de semana, y 98.1 provincia Osorno. Y un esfuerzo también de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y de Puerto Montt. Nuestros auditores nos pueden seguir por el fanpage Conquistador Retro Lagos o en www.conquistador.sur.cl. Si estuviéramos en la hípica, a propósito de la convención, diríamos que entramos a tierra derecha. Para conversar lo que pasó la última semana, especialmente ayer, que ya comenzaron a discutirse las normas ayer sobre el sistema de justicia. En primer lugar, queremos saludar a una mujer de Osorno, ingeniero civil, habitualmente conversa con nosotros, Alicia Vesperina. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola Hardy, estoy muy bien, muy entusiasmada con esta segunda etapa que estamos empezando a vivir en la convención y en lo personal con más dudas que certezas, así que muchas gracias por este espacio de conversación y espero que podamos también aclararle a quienes nos están escuchando un poco qué pasó ayer. Bueno, la duda lo planteó hace un minuto Martín Lutero, ¿cierto? Dijo había que dudar. Martín Lutero dijo que había que dudar. Bueno, queremos saludar también a un abogado puertomontino, un hombre que también permanentemente habla con nosotros, intelectualmente muy activo e inquieto de esta materia. Don Lorenzo Miranda, ¿cómo está usted? Muy bien, Hardy, muy buenos días Alicia también y a todos los auditores de El Conquistador. Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, anoche un poco de llovizna aquí en el sur de Chile. Pero mire, Alicia Vesperina, don Harry Jürgensen, convencional de nuestra zona, dice en la prensa hoy día: hemos perdido mucho tiempo en discusiones que no sirven para nada. Estos días también vimos que algunos convencionales, un colectivo de 50, querían reformar los 2/3.
Se presentaron un montón de iniciativas populares de normas, muchas de ellas no fueron acogidas. En fin, primero, a propósito de las dudas, Alicia, antes de empezar a discutir lo que ya se está debatiendo, que son las normas, ¿cuál es tu sensación, tu opinión de lo que ocurrió esta última semana para meternos en lo que ocurrió ayer y está ocurriendo hoy día miércoles? A ver, considerando que queda muy poco tiempo para entregar el trabajo, claro, uno podría tener la sensación de que hay que ir menos a la discusión de las cosas que ya se han conversado y más al fondo de lo que queda por resolver, pero no estoy de acuerdo con lo que plantea Don Harry. Yo creo que el tiempo no se pierde, el tiempo nos da información respecto de cómo se está procediendo, y a mí lo que me pasó ayer cuando seguí la conversación y la sesión es que efectivamente sentí un poquito de frustración en esto de volver a conversar el tema de los quórums, pero por otro lado pensaba, nos da un poquito de luz respecto de cómo los convencionales están enfrentando las decisiones que ellos mismos toman cuando al parecer los resultados pueden no serles del todo satisfactorios. Entonces, me gustó mucho cuando la mesa se impuso y dijo, bueno, por algo tenemos una mesa, la mesa ya resolvió esto, nosotros interpretamos el reglamento, creemos que tenemos que seguir con los 2/3. Así que bien por esa discusión que había que tenerla, porque si no iban a estar permanentemente volviendo a rizar el rizo y volviendo hacia atrás, pensando que no era el 2/3 del quórum que había que aplicar. Eso es lo que vi yo. Si fuera por mayoría simple, todos los artículos de ayer se habrían aprobado. Gracias a los 2/3 hubo 2 que no se aprobaron. Así que eso nomás, esa es mi interpretación de lo que sucedió a grandes rasgos ayer. Pero antes de meternos el detalle de ayer, que yo creo que allí Lorenzo puede ayudar mucho, pero por ejemplo, Alicia, mira, el domingo, en el diario La Tercera, Gaspar Domínguez dice que él espera que ni el gobierno saliente ni el gobierno entrante opine lo que está ocurriendo ahí. Y bueno, eso generó cierto debate, algunos diputados en ejercicio le retrucaron. ¿Qué piensas tú de eso? ¿El resto de los organismos del Estado tienen derecho a opinar? Yo creo que a nivel de ciudadano todos tenemos derecho a opinar. De hecho, esa es la gracia de este proceso. Por algo lo estamos haciendo con gente elegida que no es docta en las respectivas materias que se están. Yo creo que lo que se refería a Gaspar era que no influyeran ni presionaran más allá de su nivel de ciudadano, sino que como institución. Ahí, bueno, claro, ellos tendrán que ver cuánta presión resisten. Digamos que, a ver, esto fue impuesto por la presión de la calle, digámoslo. También es un proceso que surgió de una presión. Así que tan libre no es la conversación tampoco. A ver, a mí me gustaría ver que cada uno está enfrentando esto con altura de mira, cosa que no me queda tan clara después de algunas opiniones que empiezan con el eslogan que esta es la constitución de Pinochet, qué sé yo. Y bueno, esa yo creo que no es la mejor forma de abordar este proceso. Eso. Lorenzo, ¿qué opinas tú de eso? Por ejemplo, mira, el propio Giorgio Jackson dijo en una entrevista en Uruguay que sí, que habían debates, habían algunas ideas loquísimas, otras estrambóticas, y al parecer eso fue lo que molestó un poco a algunos convencionales, particularmente a Gaspar Domínguez, ¿no, Lorenzo? Sí, efectivamente. Ahora, yo creo que es indudable que hay algunas ideas y algunos planteamientos que se han hecho que no tenían ningún destino. Es más, los convencionales que las propusieron reconocieron que ellos sabían que no tenían ningún destino, como por ejemplo la idea de la nacionalización de todas las pertenencias mineras, ¿no es cierto? La supresión de todos los actuales poderes del Estado, etcétera. La convencional, que se me va el nombre en este minuto de ella, que propuso el María tema, Rivera. exactamente, ella reconoció y dijo, mire, yo sabía que esto no tenía ningún destino, pero bueno, mis bases me eligieron por este discurso, entonces estaba obligado a presentarlo. Quizá ahí hay una sola crítica o observación, es probable que esto se pudiese haber filtrado en una etapa anterior y que no tuviésemos estos sobresaltos, ¿no es cierto?, comunicacionales a propósito de cosas que todos saben que no iban a ninguna parte. Estamos conversando con Lorenzo Miranda y con Alicia Vesperina, siguiendo la convención en Radio Conquistador de los Lagos. Lorenzo Miranda, ayer martes comenzó ya a debatirse las normas constitucionales y se abordó de la Comisión número 6 de Sistema de Justicia, órgano autónomo de control y reforma constitucional. Y se aprobó que el nombre de la judicatura se llamará ahora Sistema Nacional de Justicia. Se aprobaron la mayoría, algunas fueron rechazadas. Metámonos
¿Qué se aprobó ayer, martes, Lorenzo Miranda? Sí, a ver, yo creo que hay que tratar de separar, ¿no es cierto?, los temas y distinguir aquello que es sustancial y fundamental de aquellas cosas que son un poquito accesorias. Em, Ayer se votaron 16 artículos que van a regular el Sistema Nacional de Justicia o el Poder Judicial, que es una cuestión que yo creo que todavía está en debate, si se va a llamar o no poder, em, que tiene una implicancia de sentido, ¿no es cierto?, de espíritu, pero que en el texto de lo aprobado, de lo que resultó aprobado, no me parece que esté presente, es decir, no se aprecia en lo que resultó aprobado que exista un menoscabo de la independencia del Poder Judicial. En efecto, se rechazaron dos artículos, el artículo 14 y el artículo número 4, si no me equivoco en los números, eh, que eran muy importantes, digamos, y que está muy bien que se hayan rechazado. ¿Ya? Estos artículos, básicamente el número 4, yo te diría que es el más importante y es el que tenía que ver o ponía en tela de juicio la inamovilidad de los jueces. ¿Ya? Ese rechazo a mí me parece que es sumamente importante. Y el segundo artículo que se rechazó dice relación básicamente con la posibilidad de poner en tela de juicio la cosa juzgada, es decir, la efectividad de ejecutar las sentencias en Chile, si es que existían sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos que hubieran resuelto una determinada cuestión de forma distinta. Estos dos rechazos yo los considero sumamente trascendentes, obligan a volver a tratar el tema en comisión y obviamente venir con un acuerdo mucho más allá del 50+1, ¿no es cierto?, de la mayoría simple. Y Lorenzo, creo que... Dime. mira, antes de seguir eso, que me parece muy relevante, ¿tiene alguna importancia que se cambie poder judicial a sistema judicial? A ver, en mi opinión, no, en tanto la norma sustantiva, ¿no es cierto?, que regula la materia, mantenga las facultades, la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y al Poder Legislativo. Sin embargo, si tú también me apuras, yo preferiría que se mantuviese la denominación Poder Judicial, por una cuestión de orden cultural, pero no siento que en lo aprobado esto esté en tela de juicio, hasta aquí. ¿Ya? Si tú quieres después, vamos entrando un poco en el detalle de otras normas aprobadas, pero me parece que esto es lo sustantivo. Ahora, lo más debatido probablemente en los próximos días va a ser la norma que estableció la posibilidad de existencia de dos sistemas de justicia en igualdad de condiciones de forma paralela, que es lo que se llama el pluralismo jurídico, y que dice relación fundamentalmente con una justicia para los pueblos originarios o para las indígenas, ¿no es cierto? Y esto tiene tiene dos patitas. Una, hay una cuestión práctica de implementación. Estos eventuales tribunales que podrían existir no van a existir ni van a estar implementados antes de 10 o 15 años. Esto no es una cosa que vaya a ocurrir mañana. Hay una serie de cuestiones que regular. Acordémonos que hasta hace poco, por ejemplo, en Isla de Pascua, si un natural de Pascua cometía un delito sexual, tenía una pena menor que un chileno no natural de Pascua. Eso se eliminó. Entonces va a haber que hacer una serie de ajustes y coordinaciones. Pero la pregunta, Lorenzo, si tú disculpa, quieres... porque para que nuestros auditores entiendan bien, el artículo 2 aprobado ayer fue aprobado por 114 votos y 37 en contra, que se llama pluralismo jurídico. El Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente. ¿Qué significa eso? Libre determinación, pluralismo jurídico. A ver si nos puedes contar un poco más, porque alguien puede decir, ¿va a haber una justicia Mira, especialmente para los pueblos indígenas? sí, efectivamente, ese es el punto. Yo creo que hay dos sentidos en ese artículo. El primero es un sentido, ¿no es cierto?, que va a inspirar o que debiera inspirar el funcionamiento de nuestros tribunales, desde el punto de vista de que puedan reconocer que existe normativa, ¿no es cierto?, consuetudinaria, normativa cultural, histórica, arraigada en los pueblos para resolver determinadas materias. Ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto es la instauración
de tribunales para juzgar a los pueblos indígenas en el marco del respeto de su autodeterminación. Y ojo, el artículo establece que es deber del Estado establecer y preocuparse, ¿no es cierto?, que esté debidamente coordinado y tiene como límite el respeto de los derechos humanos. Entonces, a mí no me parece que per se esta norma sea para preocuparse, ¿ya? Pero sí quería decir algo, Hardy, y es que la pregunta filosófica, si tú quieres, ¿no es cierto?, desde el punto de vista normativo, que nos estamos haciendo en este minuto es la siguiente. ¿Somos y tenemos igual ciudadanía si nos van a juzgar tribunales distintos ante los mismos hechos? Esa es la pregunta que está de fondo. Y luego, una segunda pregunta que uno se podría hacer es, si nos reconocemos distintos de distintas naciones con un origen cultural distinto, ¿no es acaso razonable que pudiésemos tener un sistema que nos trate comprendiendo esa diferencia? Esto es en lo que está en debate. A mí la cosa práctica de cómo van a funcionar las normas, de si se va a sancionar a un chileno si mata a otro, igual que a una persona de origen indígena, eso no me preocupa, porque eso se va a regular de manera lógica, ¿no es cierto?, con respeto a los derechos humanos. Pero la pregunta que nos estamos haciendo como sociedad es la igualdad ante la ley. ¿Y es igualdad ante la ley si nos juzgan tribunales distintos? ¿O es razonable que nos juzguen tribunales distintos porque tenemos orígenes distintos? Esto es lo que está planteado. Porque, a ver, no sé, Elisa, si te interesa meterte en este tema, que a mí, yo no soy abogado, por tanto, por eso estamos aprovechando a Lorenzo, porque este artículo 2, cuando habla en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas, eh, me imagino que es también haciendo caso a lo que es la resolución 169 de Naciones Unidas, pero ¿qué es lo que te define? ¿Tener apellido? ¿Algo que ocurra, supongamos, en la Araucanía? De verdad, a mí me gustaría que tal vez Lorenzo, no sé si Alicia quiere opinar sobre esto, que me desarrolle un poco más. Por supuesto que quiero opinar porque Ah, como ciudadana no formada en el tema de las leyes, me interesa mucho la interpretación que nos pueda dar Lorenzo respecto de temas como, por ejemplo, si es que estos distintos órganos tienen jurisdicción territorial o no. O sea, si yo voy por la carretera y de repente dice, usted ahora entró a territorio, no sé, quechua, por decir algo. Por lo tanto, aquí aplica las leyes de este código y no las nacionales. ¿Cómo se ve eso? ¿Se aplica así en otros países? O sea, ¿cómo, mm. si yo tengo un conflicto entre personas que son de distinto origen, cuál prevalece? ¿Aplica a todo? ¿Aplica a temas penales, a temas civiles? Aplica, o sea, de verdad a mí se me abre un mundo de inquietudes, Lorenzo, porque nuestro afán como sociedad es mejorar nuestra convivencia, no complicarla. Entonces, de verdad, yo estoy como muy, muy enredada con esto y me gustaría ver si Sí. tú tienes más luces, Lorenzo, más allá de la cosa Lorenzo, filosófica, antes, sino que de la cosa aplicada, Vamos, práctica. vamos, vamos a la, antes de vamos a la la cosa palabra, Lorenzo, práctica. mira, porque no es ¿Mm? yo dije los 114 votos a favor, los 37 en contra, son los 37 exactamente que tiene la derecha. O sea, la derecha votó un bloque en contra de ese artículo y todo el resto, la izquierda y el centro izquierda votaron a favor. Y ahora sigamos con lo que preguntaba Alicia Lorenzo, por favor. Sí, mira, vamos a la cosa práctica. Y pongámonos en los distintos casos, ¿no es cierto?, que tú planteaste, Alicia, que me parece que son efectivamente los que a uno le pueden preocupar. ¿Qué ocurre si esta situación, un delito, por ejemplo, se comete en territorio mapuche? Y se comete el victimario es un chileno y la víctima es un mapuche. O al revés. Eh, la verdad es que, en mi opinión, no es esto lo que más nos debe preocupar, porque esto se va a resolver en el Congreso Nacional y se van a encontrar, en mi opinión, las mejores respuestas para resolver cada uno de los casos. No es extraño que existan legislaciones que se puedan superponer. La cuestión es cómo las vamos a coordinar. Y este mismo artículo 2 le impone al Estado la obligación de hacer esta coordinación. Sin embargo, y quiero volver a esta pregunta que es un pelito más arriba, ¿no es cierto? Y que lo planteó Alicia también, lo dijo, bueno, igualdad ante la ley. Preguntémonos esto, ¿somos y vamos a ser y nos vamos a entender con igual ciudadanía, ¿no es cierto?, ante un trato diferenciado en el caso de la comisión de un delito? Yo pienso que la regulación no final no va a permitir que eso sea así. Es decir, si hay un homicidio de un mapuche a un mapuche o de un mapuche a un chileno, va a ser sancionado con igual pena, ¿no es cierto?,
pero probablemente esa justicia va a tener en consideración a lo mejor algunos otros elementos. La verdad que de todas maneras, y yo por eso decía que la implementación de esto va a ser de muy largo plazo, de todas maneras cuando yo me voy a realidades donde hay comunidades aborígenes que mantienen una cultura muy, muy arraigada, digamos, con muy poca incorporación al mundo moderno, pienso en Australia, pienso tal vez en Nueva Zelanda, donde hay problemas de idioma, por ejemplo, el derecho a ser juzgado en tu propia lengua puede ser un elemento relevante para este tipo de regulación. Em, de nuevo, cuando miremos esto en 20 años más, y eventualmente nos enfrentemos a sentencias que están produciendo injusticia frente a ciudadanos que se deben ser tratados como iguales, eso es lo que nos debe preocupar, que esto no ocurra. Pero la cosa práctica se va a regular. No siento yo realmente que ahí haya un nudo muy complejo de desatar. ¿Mm? Porque yo creo que, sin duda, Lorenzo, este tema porque se llama sistema de justicia porque hay un sistema de justicia indígena que es paralelo al sistema nacional, que se estaría probando. Si hay tema de competencias, ¿quién lo resuelve? Bueno, ahí hay un tema muy importante, Hardy y Alicia, y es el siguiente. Si yo considero que estos sistemas conviven, ¿no es cierto?, en igualdad, y tengo en el caso de la justicia indígena una sentencia que vulnera los derechos humanos, ¿quién va a controlar eso? Entonces, en realidad, sí, estos sistemas pueden coexistir, pero debemos tener una Corte Suprema que sea Corte Suprema, porque de otra manera, ¿no es cierto?, podemos efectivamente tener tribunales donde no podamos hacer este control de legitimidad de los fallos sobre los cuales se pronuncian. Pensemos en Estados Unidos, donde existen cortes supremas federales y existe una Supreme Court, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. O sea, vamos a tener capas. Esto tiene también que ver, ojo, con lo que se va a resolver hoy día, con lo que se va a empezar a votar hoy día, que es forma de Estado regional. Estamos enfrentando, a uno puede que le gusten algunas cosas o que no le gusten, ¿ya? Pero estamos enfrentando un cambio sumamente importante. Después discutamos la conveniencia de estos cambios o no. Yo lo que digo es, pensemos en si en el futuro vamos a considerar justas las sentencias que se dictaron al amparo de este espíritu, ¿no es cierto?, que se está estableciendo. Yo no hago mi declaración ex ante, a mí no me parece mal, no me parece un menoscabo al sistema de justicia en Chile. Creo que la regulación y cómo se implemente debe ser muy cuidado. Permíteme definir, Lorenzo, porque resulta que cuando tú hablas de capas a mí me indica jerarquía. O sea, el de arriba manda sobre el de abajo. Lo que estamos hablando aquí es de la coexistencia de sistemas paralelos. Entonces, yo no me queda tan claro que existe una Corte Suprema que tenga actuación sobre todos los sistemas de justicia, porque justamente se trata de eso, de que no son iguales. Y cuando tú tienes sistema de justicia, tienes leyes distintas también. Alicia, ¿no? tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y aquí habría que colocar encima de la mesa el argumento que dan los convencionales normalmente. Este es un proceso, esta norma se acaba de aprobar en general, ahora viene la discusión en particular, y este tema que tú estás planteando, hay convencionales que ya lo tienen identificado, ¿ya? Yeah. Y que dicen, oye, ojo con esto porque se nos puede producir un problema, ¿ya? Yeah. Entonces, pero tú le estás dando en el clavo, tú le estás dando en el clavo. Claro, porque sin duda lo que va a ser la noticia hoy día, en fin, es que se estaría aprobando un sistema judicial indígena, lo que en otras palabras significa que van a haber tribunales indígenas, que van a tener las características de cualquier otro tribunal. Y lo importante es que estén bajo la superintendencia, la jurisdicción, finalmente, como si te sigo bien, Lorenzo, de la Corte Suprema, ¿o no? Correcto, correcto, exactamente. Eso, uno debiera esperar que esto fuese así, ¿ya? Ahora, eh, recordemos que nosotros tuvimos tribunales de letras de indios, así se llamaban, ¿ya? Bueno, Entonces, este paso que estamos dando, ¿es un avance o es un retroceso? Se hizo mucho hincapié en la discusión en Cámara y perdón, en el Pleno y en Sala, respecto de que miremos la legislación de Canadá, de que miremos la legislación de Nueva Zelanda, Australia. Yo la verdad me costó no encontré que estos países tengan tribunales en un sistema de justicia separado. Sí, lo que decía recién, por ejemplo, en Australia, en zonas muy alejadas,
hay tribunales que son itinerantes, por así decirlo, donde las audiencias se hacen en el idioma nativo de las personas que van a ser juzgadas, etc. Y esta fórmula es más bien latinoamericana, ¿ya? Y sí la encontramos en Ecuador, en Bolivia, en México, algunos antecedentes. De hecho, revisé el informe y el informe que se presentó no hace referencia ni a Canadá, ni a Nueva Zelanda, ni a Australia, ¿ya? Em, pero creo que hay otras cosas en lo que se aprobó ayer que son importantes. Se aprobó, ¿no es cierto?, la garantía de acceso a la justicia, la gratuidad, es decir, creo no todo es malo, no todo es negativo. Yo siento de verdad que, y voy a insistir en esto, los dos artículos que fueron rechazados eran artículos peligrosos para la democracia, Que tiene que ver con la independencia de los jueces, ¿cierto? Pero, que tienen Lorenzo, que ver con la independencia del Poder Judicial. son las 11:27. Vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en el programa Siguiendo la Convención, conversando hoy día con Alicia Esperina y Lorenzo Miranda, porque ayer ya comenzó efectivamente a discutirse las normas, particularmente de la Comisión de Sistema de Justicia, donde se aprobaron 14 de 16 artículos. Vamos y volvemos. Podemos hablar, ¿no? Oye, sugiero para que no nos quedemos pegados en este tema, porque de verdad, no te escucho, Jardia. Está bien, este era un temazo, ¿cierto? El Sí. tema es, y pasemos hoy día a lo que se va a conversar hoy día, que en forma de Estado regional. ¿Te interesa eso, no? O sea, Alicia, Usted maneja No, la conversación. no he leído nada de eso, la verdad. Pues, no sé si tú puedes hacer una introducción, Lorenzo, sí, de respecto todas de las maneras. normas que se van a aprobar. De todas maneras. Ahora, hagamos un paneo rápido, ¿no es cierto?, de cuáles son los temas más importantes y después hagamos una mirada un poco más arriba de lo que viene, pues, Alicia, como el punteo que tú me habías enviado, que me parece súper importante tratar el punto 2, que es la participación popular. Yo creo que ese es ¿Ya? un temazo. Sí, sí. Y el ¿Cuál es tema la del... iniciativa popular de norma? Exactamente. Creo que es un Sí. temazo, porque al final yo siento, creo que al igual que Alicia, y aquí sí que vamos a compartir esto, creo que esto fue un Ya, show. ya, perfecto. Entonces empiezo con Sí, eso. hablemos de eso, hablemos de eso. Empecemos con eso Y al y final espero vamos con lo metemos que se ve hoy día, po. con lo que sea hoy día. Perfecto. Ya. Sí, pero sabes que no es malo profundizar así como lo estamos haciendo en los artículos, porque es muy, a ver, es, es muy grande el cambio que se está proponiendo, opino yo. Sí, estamos de Es acuerdo. demasiado importante, entonces hay que entender qué ¿Cómo? están proponiendo. Se apruebe, no se apruebe, nos guste, no nos guste, como dices tú, Por aquí también. pero hay que entender. Sí. Ahora, yo te diría que El audio, sí, afortunadamente, me he dado Alicia, cuenta. yo revisé bien lo que se aprobó. Ya, No hay, aparte del nombre, ya. esto no es que se cayó el sistema de Pero yo no justicia. pongo mute. O sea, Pero se Ya. defendió muy bien, Alicia. El haber rechazado el Ya. artículo 4 es fundamental. Esa es la batalla clave que hay aquí, en este tema, digamos. la inamovilidad. Sí. Sí, ojo, tú dices que después se vota en particular. ¿Podrías Sí. contarnos un poquito qué se trata de eso? Porque yo eso no sé lo que significa. Bueno, significa que ahora nosotros lo que hicimos fue decir, oye, ¿más o menos este artículo te parece? Sí, este artículo me parece. Y ¿Ya? después lo que hacemos es ir artículo por artículo, redacción por redacción. ¿Ya? En el fondo Pero eso se es. van a aprobar para pasar por un tubo, o sea, si ya fueron aprobadas en general por la mayoría, 2/3, ¿para qué los van a cambiar? Porque yo creo que hay, mira, es que ayer, no sé si escuchaste, pero muchos discursos fueron, voy a aprobar, pero tengo reparo. Sí, Voy a aprobar, pero creo que esto verdad, no está bien. ¿Ya? Yo creo que es esto verdad. se va a resolver con el populómetro, fíjate. Yo creo que las redes sociales van a tener harto que decir aquí. Y lo que más ruido ha hecho son los sistemas de justicia paralelos. Yo creo que ahí van a tener que echar una manito porque podemos hablar todavía, ¿no? ¿Estamos en comerciales? Sí, estamos Sí, comerciales. estamos en comerciales, ya. Porque en una entrevista ahora de Elisa Loncón en la Radio Duna, estaba escuchando que ella decía que esto de la justicia paralela es para cosas muy específicas, muy pequeñitas. Pero a mí no me hace, o sea, yo leo la reacción y no me sale lo que ella piensa, po. O sea, Claro, porque no es para cosas específicas. sí, es que también hay que entender, y
Estamos de regreso en Siguiendo la Convención, miércoles 16 de febrero del año 2022, con Alicia Vesperina, Osornina, ingeniero civil, y con el abogado puertomontino Lorenzo Miranda. En la primera parte del programa hablábamos que ayer se aprobaron 16 de 14 normas en lo que se tiene que ver con el sistema de justicia. El titular podría ser que el Pleno de la Convención aprobó en general un pluralismo jurídico y se estaría cambiando de poder judicial a sistema judicial. Hoy día se debatirá sobre la Comisión de Forma de Estado, pero antes de hablar sobre lo que se votará hoy día a partir de las 15 de la tarde, Alicia, mira, la convención tuvo la iniciativa de lo que se llama las iniciativas populares de normas. Casi 1 millón de chilenos firmaron distintas iniciativas. ¿Crees que hubo participación popular? ¿Crees que fue un éxito? ¿Crees que fue un fracaso? ¿Crees que fue más bien un juego? ¿Crees que fue más bien un tema de caricatura? ¿O tuvo sentido? ¿O los chilenos participaron activamente? ¿Cuál es tu opinión de lo que fueron las iniciativas populares de norma, Alicia Vesperina, por favor? Mira, yo creo que por parte de nosotros, los ciudadanos, sí hubo entusiasmo por participar. Hubo 2.496 iniciativas publicadas. Recordemos que no todas se publicaban, o sea, había muchas que no pasaban algunos filtros, por lo tanto hubo muchas más presentadas. Y de esas solo 77 alcanzaron las 15.000 firmas. A ver, ¿qué me habla a mí? Me habla de un poco de dispersión en las iniciativas, porque había muchas que se referían al mismo tema, por lo tanto ahí yo creo que hubo un tema de mecanismo quizás mal pensado. Ahora no sé si había tiempo para consolidar las que tenían más o menos referencia a los mismos temas, pero en donde no siento que haya sido un éxito es cuando estas normas que pasaron los filtros fueron a las respectivas comisiones y fueron rechazadas. Yo ahí me quedé con un sabor amargo, porque 15.000 firmas uno podría pensar quizás no es tanto, pero recordemos que el partido político que más adherentes tiene, que más firmantes tiene 47.000, y hubo normas que se presentaron, la que tiene más, que era con Mi Plata, ¿no?, con más de 60.000 firmas. Por lo tanto, es una gran cantidad de personas las que patrocinaban algunas iniciativas. Entonces, yo lamento que hayan sido rechazadas en las comisiones. Me hubiera gustado, yo sé que así no era el reglamento, pero me hubiera gustado que hubiesen pasado inmediatamente al Pleno y que hubiesen tenido un poquito más de discusión para entender por qué se rechazaban en el fondo. Alicia, porque, mire, estoy leyendo la prensa hoy día, miércoles, a propósito de la discusión de ayer, y muchos convencionales, particularmente de derecha, que recordemos en total tienen 37, dicen se está pasando una máquina, porque claramente de los 154 hoy día activos, porque recordemos que Rojas Vade no está presente, por eso es que son 154, y por eso entiendo que se requieren 103 votos para lograr los 2/3. En general, es una convención en la cual, desde el punto de vista cultural, político, sociológico, es claramente de centro y de centro izquierda a izquierda, ¿o no, Lorenzo? Eso es un dato de la causa. Sí, absolutamente. No hay mucho que debatir en eso. La elección de convencionales la ganó la derecha y los movimientos sociales. Perdón, la izquierda y los movimientos sociales. Así que ese es un dato de la causa. Pero muchos también dicen, en la misma lógica, para meternos un poco en política, Lorenzo, que los colectivos socialistas y que el colectivo de Frente Amplio van a ser bastante dirimentes. Uno tiene 15, parece, otro tiene 16, en fin, hay entre ellos que ellos pueden ser como una bisagra en ponerle comillas, tengo una opinión personal, mayor sensatez, para que efectivamente salga una propuesta de texto constitucional que en definitiva signifique cambios profundos pero graduales, ¿o no? Esos dos colectivos tienen bastante manija en esta situación, Lorenzo. Sí, yo quisiera también la opinión de Alicia en esto, pero desde mi perspectiva, súper corto, ayer se demostró que la izquierda y la centroizquierda tienen los 2/3 para decidir y definir la constitución que se va a proponer al pueblo de Chile para aprobarla, pero a la vez se demostró también que no toda esa centroizquierda está dispuesta a aprobar cualquier cosa. Y voy a insistir en esto, se rechazaron 2 artículos que eran claves para mantener la independencia del Poder Judicial en nuestro país. ¿Cuáles son esas dos para que nuestros auditores entiendan bien, Lorenzo Miranda? Sí, es el artículo 4, que tiene que ver con la inamovilidad de los jueces, y el artículo 8, que en la parte más importante tenía que ver con, con el efecto de cosa juzgada, con la validez y permanencia de la validez en el tiempo, ¿no es cierto?, de las sentencias judiciales dictadas por nuestros tribunales frente al derecho internacional. Esos 2 artículos
fueron rechazados y por lo tanto vuelven a las comisiones y tienen que encontrar un consenso de 2/3. Entonces, efectivamente, en la centroizquierda hay personas que están preocupadas de que estas normas, digamos, no afecten la democracia, porque estos artículos eran muy malos, el primero sobre todo, con graves riesgos para para nuestra democracia en el futuro. No sé qué opina Pero, Alicia. Alicia, para ir cerrando esa parte, ¿tú crees que a ti al final te preocupa que haya, comillas, una justicia, que hayan dos sistemas de justicia, una digamos, indígena y otra para el resto de los chilenos, para ponerlo como de caricatura, y también quedaste con sabor amargo que tú crees que la participación no fue tan efectiva, no fue tan real como tú hubieses esperado? O sea, esos son tus dos, hasta el minuto, Alicia Vesperino, ¿no? Hasta el minuto porque llevamos solamente un día, me imagino que cada día van a empezar a salir más cuestionamientos, pero mira, respecto de las minorías y las mayorías, yo hago la siguiente reflexión y me voy a la cosa un poquito más filosófica que nos pedía Lorenzo en el primer bloque, que tiene que ver con que esta crisis a la que llegamos, y por eso estamos redactando una nueva constitución, si se podía resumir en una palabra que la generó, fue la palabra abuso. Y abuso te habla de alguien que tiene poder sobre el otro y lo usa sin problema. Tanto así que puede abusar. Entonces, claro, es evidente cuando tú tienes la mayoría, tienes ganas de abusar del otro y decir, sabes que tú eres minoría y yo te paso una máquina. Pero recordemos que son las minorías oprimidas las que salieron a la calle, ¿verdad? Las minorías sexuales, las mujeres que no teníamos tanto peso en las decisiones. Y la idea de esta conversación era equilibrar la cancha, era darle a cada uno los mismos derechos, la misma posibilidad de sentarse a la mesa y conversar. Y mi sensación, tratando de seguir mucho las discusiones de esto, es que de lo menos que ha habido ha sido de conversación. Aquí ha sido, mira, yo ahora tengo la mayoría, quiero que sientas lo que significa estar en minoría y te voy a pasar la máquina. Eso es lo que yo siento que ha hecho este bloque izquierda, movimientos sociales, movimientos populares, lo que quieras decir, respecto de la derecha, que es probable que sea una sensación de revancha, así como sabéis que durante tanto tiempo tú tuviste la posibilidad de hacer lo que hiciste conmigo, ahora me toca a mí. Pero al Yo mismo siento que es tiempo, un poco peligroso, sí, estimado. sí, al mismo tiempo un convencional de apellido Corsi o Cotsi, no me acuerdo exactamente, él también hace una autocrítica que la derecha debiera reflexionar por qué llegó a este estado de cosas, pero bueno, pero para ir avanzando, estamos en Radio Conquistador de los Lagos conversando sobre la convención. Hoy día a la tarde, a partir de las 15 horas, comienza el debate sobre normas de la Comisión de Forma de Estado. Esta comisión la componen 25 miembros, que es forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización. Hay 3 constituyentes de la región, que Adrián Ampuero, de Movimientos Sociales, está Harry Jürgensen y está Julio Álvarez. Y hoy día, a partir de las 3, se empezará a debatir sobre de Estado unitario a Estado regional, la autonomía de las comunas, regiones, autonomías territoriales indígenas, la creación de asambleas legislativas regionales. Lorenzo Miranda, ¿a qué debiéramos estar atentos hoy día a partir de las 15 horas? Porque eso sí que nos importa mucho también a las regiones. ¿Cómo va a ser el país a partir de esta propuesta que van a entregar los convencionales, Lorenzo Miranda? Sí, a ver, la propuesta ya presentada, el informe de esta comisión, que es la Comisión 3, básicamente consiste en plantear que Chile va a dejar de ser un Estado unitario y va a pasar a ser un Estado regional con autonomía en estos estados regionales. Esa autonomía va a estar centrada en lo que se denominan entes autónomos, así, o entidades territoriales autónomas, ¿no es cierto? Estas entidades territoriales autónomas van a tener, lo voy a llamar de esta manera, una especie de parlamento regional, lo voy a llamar así, que va a ser de elección popular, y que va a tener ciertos grados de autonomía para dictar normativa, para referirse a ciertas materias impositivas, etcétera. Y además, cada entidad territorial va a tener que dictar su propio estatuto autónomo, ¿ya? Que en el fondo es una especie de constitución regional. En derecho nosotros decimos que las cosas son lo que son y no lo que uno quiere que sean. Entonces yo le puedo poner estatuto autónomo, le puedo poner contrato regional, le puedo poner cualquier cosa, pero en la verdad es una especie de constitución. En resumen, es un planteamiento que está, diría yo, más cerca de una especie de federalismo que de un Estado unitario con mayor autonomía a las regiones.
La preocupación que a mí me surge es cuánto va a crecer el Estado, cuánta más burocracia vamos a generar en las regiones, vamos a tener más políticos cuando el reclamo que había de la ciudadanía era que quería tener menos políticos, pero como contrapartida a eso, evidentemente que esta estructura permitiría, ¿no es cierto?, en la teoría, generar una desconcentración del poder, una mayor cercanía en la toma de decisiones, etcétera. Sin embargo, nosotros estamos en América Latina, somos latinoamericanos, y la gran preocupación que surge es que tengamos pequeños feudos con caudillos políticos en cada una de esas regiones y con un gran desorden. De nuevo, al igual que en el tema que hablábamos en el bloque pasado, ¿no es cierto?, sobre el sistema de justicia indígena, la implementación de esto yo creo que va a ser fundamental en términos de la calidad de las normas que se terminen dictando. Ahora, aquí se pidió votación por separado. Es una propuesta de 30 y, déjenme confirmarlo, 37 artículos. 35. Porque lo principal del texto que se empieza a debatir hoy día, estimados auditores, consabe de que, comillas, Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Después continúa, parte importante de la definición que hizo la Comisión es que las regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas son autónomas política, administrativa y financieramente, aunque eso no permitirá la secesión territorial. Y aquí viene otro tema más también, que supuestamente los actuales consejos regionales serían verdaderos parlamentos regionales. Mira, Lorenzo y Elisa, aquí este es el programa número 17, con ustedes hemos hablado con varios convencionales, y los más defensores del Estado, de lo que se llaman el Estado regional, ellos están pensando en España o están pensando en Italia. Esos dos ejemplos dicen, son experiencias que han ocurrido en otras partes del mundo que funcionan normalmente. El debate más bien puede ser con el tema si vamos a tener un no parlamento regional. Digo yo, como una de las preocupaciones de Lorenzo, Alicia, no sé. Súper cortito, perdón Alicia, Sí, súper corto y te doy la palabra. Esos dos ejemplos son malos ejemplos para nosotros, porque son ejemplos de estados que no eran unitarios. ¿Te fijas? Ahí existían autonomías, y esas autonomías históricamente concuerdan, ¿no es cierto?, en la forma de estado que tienen actualmente. Esa no es nuestra realidad. Yo siento que esta propuesta está un poquitito forzada. Es un federalismo, pero contenido. Alicia. Perdón por traer la conversación a un nivel tan pedestre y doméstico, pero a mí me interesa saber con qué plata van a funcionar estas regiones autónomas, porque si vamos a depender de un presupuesto nacional, se terminó la autonomía, es cuando los hijos se van de la casa, pero lo sigue financiando el papá. O sea, ¿qué autonomía me estás hablando? O sea, yo veo que para dónde sale y para dónde no sale, ¿no es cierto? Alicia, el artículo 5, que lo leyó casi íntegro Hardy, establece precisamente que las autonomías territoriales, ¿no es cierto?, comunas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. Sí, pues sí lo escuché, pues, pero ¿de dónde va a surgir esa plata para la autonomía? Bueno, es una pregunta práctica, pero muy, muy contingente. Es que sin plata todo esto es poesía. Pues. Mira, a propósito, Mario hay que financiar toda esta burocracia que tú estás diciendo, Lorenzo. Mario Weisflut, que un destacado cierto analista y que del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, escribió una carta al Mercurio donde dice que una parte importante de las normas de lo que estamos hablando no solo corresponden a un modelo federal, sino que son peligrosamente desacertadas. Dice que con el modelo propuesto no solo quedaríamos peligrosamente cerca de lo peor del modelo argentino, sino que con un Estado fuertemente desmembrado y heterogéneo, en que perderíamos muchos de los beneficios históricos que han puesto nuestro Estado unitario en el mejor sitial de América Latina en muchos ámbitos. Pero al parecer, el tema de Estado de autonomía regionales tiene como mucho apoyo al interior de los convencionales. Es lo que mi experiencia estos meses conversando con todos ellos, o con muchos de ellos, Lorenzo. Sí, bueno, yo creo que Mario Weinflut le da en el clavo, y yo no lo quise decir, digamos, pero fue lo que planteé. El caudillaje al que yo me refería era precisamente el ejemplo de lo que vemos que ocurre en Argentina. ¿Ya? Entonces vamos a tener pequeños feudos controlados por un grupo de caudillos que se van a repartir la torta. El poder está cambiando de manos, ¿no es cierto? Y estas nuevas élites son las que van a pasar a controlar este poder.
después en otro programa podremos conversar de cuál es la verdadera batalla que yo creo que se va a dar aquí y que es donde está la piedra angular de toda esta discusión. Pero efectivamente comparto con Mario Weinflut que es una propuesta alambicada, que es compleja, comparto con Alicia, que es muy difícil y costosa de implementar. Bueno, aquí se dice siempre Disculpa, la democracia. Lorenzo, no es lo mismo ser de Antofagasta, que está toda la producción de cobre, que ser, no sé, de la región del Ñuble, que, no sé, si uno piensa, digamos, cuando estarían, si quieren tener autonomía financiera, o del Maule, la exportación de fruta, ¿verdad? Pero al lado de la producción de cobre, de la segunda región, te puede haber también una descompensación muy grande. Pienso yo, para ser de abogado del diablo también, ¿o no? Sí, Oye, pero ahora, dale, Alicia. Alicia. Dale. no, es que más encima la configuración de nuestro país, que es una línea. Entonces, ¿cómo vamos a tener distintas autonomías y distintos reglamentos, distintas leyes, todo al pasar por la ruta 5 vamos a ir cambiando como de país? Es que no lo entiendo, porque yo entendería que un país pueda tener distintas organizaciones si fuese territorialmente más o menos equilibrado. Pero aquí, cuando yo tengo que exportar, si tú uso el ejemplo que tú dices, tengo que usar un puerto que está en una región, pasar por un cultivo que está en otra, pasar, no sé, o sea, para Mira, mí esto introduce grados de complejidad que no estamos entendiendo todavía. tenemos que ir cerrando el programa, ya son 9 para las 12, pero Jennifer Mella, el Frente Amplio, que la coordinadora de la comisión, sostuvo que lo que queremos es que los propios territorios sean capaces de producir su propia política, su propia administración en el marco de la Constitución y los derechos socialmente garantizados. Lamentablemente pasó rapidísimo, pero bueno, hoy día miércoles, a partir de las 3 de la tarde, comienza a discutirse cómo va a ser Chile, si va a ser un Estado unitario, descentralizado, si van a ser autonomías regionales, cómo va a ser su financiamiento, si va a haber unos parlamentos regionales. Eso comienza a debatirse hoy día. Recordemos, auditores, que ellos van a proponer un texto que debiera estar listo el 4 de julio para que posteriormente haya un plebiscito de salida. Lorenzo, pasó rápido el tiempo, nos gusta mucho conversar contigo, queremos agradecerte mucho este programa hoy día. Sí, muchas gracias y vienen discusiones sumamente sustantivas, así que a todos los auditores estén atentos, infórmense, porque la decisión que hay que tomar es una decisión trascendente para nuestro país hacia el futuro. Alicia Vesperinas, saluda a Osorno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto como siempre conversar de estas cosas tan importantes para nosotros mismos, nuestro futuro. Y usted seguirá entre el escepticismo y la esperanza por lo que veo, por lo que lo escucho. No, yo creo que el diablo está en los detalles, entonces yo creo que esto hay que mirarlo con lupa y yo sé que Lorenzo tiene un corazón de oro y él quiere ver la bondad en todo lo que está escrito. Yo soy un poquito más escéptica, entonces me gustaría parece yo me inclino un poquito más con Lorenzo, igual yo también quiero ver que las cosas pueden funcionar. Estimados auditores, queremos agradecerles mucho, decirles que hoy día miércoles a las 18 horas comienza para Puerto Montt el campeonato de la primera vez, juega hoy día con Magallanes, juegan en Santiago, se transmitirá por televisión a las 6 de la tarde, ojalá que Puerto Montt, ¿cierto?, llegue a la primera división del final de año. Y a los auditores, muchísimas gracias, nos encanta estar todos los miércoles de 11 a 12 para hablar de la convención, porque efectivamente entramos en tierra derecha, se están debatiendo ya las normas que serán propuestas finalmente el 4 de julio. Que tengan una gran semana, muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles, que estén muy bien. No te estaba escuchando. Oye, Alicia, yo no es que tenga un corazón tan de oro, ¿sabéis lo que pasa? Es lo que va a ocurrir. Entonces, estamos a tiempo de enmendar. Yo creo que hay que preocuparse. Esta es mi